Vamos a continuar con la última ponencia que tenemos en la jornada de hoy, a cargo de José Selvi, que va a hablarnos. José Selvi nos va a hablar sobre seguridad y pensamiento lateral y nos va a presentar un ejemplo real de RCE. Buenas. A ver, ¿se me oye más o menos bien? Vale. Vale, mi nombre es José. Yo trabajo para una empresa inglesa que se llama NCC Group, que no es muy conocida a nivel de usuario normal, pero es una de las consultoras de seguridad más grandes del mundo. Llevo trabajando en esto más o menos desde el 2004 y me dedico básicamente a romper cosas. O sea, oye, tengo este software, tengo este cacharro, tengo esto no sé qué, mira a ver si lo puedes romper. Y yo lo intento romper. Eso es básicamente lo que hago. Y hace unos años suelo poner que soy un entusiasta de la inteligencia artificial porque hace unos años, antes de esta moda, tuve suerte y al mirármelo cuando no era tan mainstream, hice el doctorado en temas de inteligencia artificial, pues allá lo empecé allá por 2008, no sé, hace mucho, ¿vale? Tenéis ahí bueno, os he puesto algún QR para si alguien quiere visitar algo que no vayáis ahí a anotar la web de alguna cosa que he puesto. Vale, entonces hoy os voy a hablar, es una charla que he dado ya el año pasado sobre uno de estos cacharros, software y tal, que nos dijeron, toma, rómpelo, ¿vale? Es un ejemplo interesante porque tenía varios fallitos no muy gordos, pero pequeñitos, y entonces poniéndolos ahí todos juntos uno detrás de otro, pues al final conseguimos lo que se llama un RC, un Remote Code Execution, que si no estáis familiarizados con esto significa tu culo es mío, o sea, básicamente, quiere decir, o sea, que decir, tengo tu host, lo tengo todo, ¿vale? Bueno, esto es, en estos 20 años, tranquilos, lo que le ha pasado a mi pelo no es por culpa de la ciberseguridad, es así, ya está, pero voy a aprovechar que os cuento esto para daros también algunos consejillos. Yo cuando empecé, supongo que bueno, no sé exactamente si estáis a punto de acabar, si aún os falta, pero en pocos años querréis ir mirando hacia el mundo laboral y es un cambio un poco grande porque cuando tú estás estudiando vas en un carril que está trazado. Hay algunas bifurcaciones, estudio esto, estudio lo otro, pero cuando ya acabas es como el mundo abierto. Haces, vale, ya no hay conos y ahora a ver lo que haces, ¿vale? Entonces, bueno, si decidís que os gusta algo similar a lo que hago yo y vais a tirar por ahí, pues os he incorporado en medio de la charla técnica pues algunos consejos de cómo podéis hacer, ¿vale? Bueno, empiezo con la número 1, que aquí os digo lo mismo que os decía Florencio antes, aprended inglés. Vale, aprended inglés ¿por qué? Pues os voy a poner un motivo en números. Eso de ahí arriba es la media, esto de aquí es una web con la que la gente sube lo que ganan y tal. Esto de ahí arriba es el salario medio de un analista de seguridad en España y esto de aquí en Reino Unido. ¿Vale? Hay diferencia, ¿vale? Y más que fijaros en esto, evidentemente, bueno, claro, el Reino Unido también es la vida más cara, pero sobre todo, evidentemente, cuando empecéis a estudiar, o sea, cuando acabéis de estudiar y empecéis a trabajar, esto no es lo más importante, ¿vale? Pero sí que lo podéis tener una referencia de, vale, voy a empezar a acabar de estudiar, voy a empezar a trabajar, dentro de 10 años, yo hoy quiero experiencia, quiero aprender, no estoy tan interesado en el dinero, esa debería ser más o menos la actitud, pero dentro de 10 años querré comprarme una casa, querré tener una familia o no, o querré irme mucho de viaje, ¿vale? Lo que sea. Fijaros la diferencia, o sea, si aquí veis la diferencia, fijaros en la diferencia de los perfiles más altos, o sea, de las personas que pues lleven ya 10 años trabajando, o una experiencia ya más grande, ¿vale? Como os digo,
esto era solo por ponerle un número, pero en este momento para vosotros esto no es muy importante. Solo os lo he puesto para que veáis la importancia también en números a futuro de aprender inglés o no. La mayor diferencia que os podéis encontrar de saber inglés o no saber inglés son las oportunidades que podéis tener de acceder a ciertos trabajos y a ciertos clientes. Si no sabéis inglés, va a haber muchas empresas con las que no vais a poder trabajar porque el equipo es internacional y esas empresas, pues como decía Florencio antes, y esas empresas son las que o ellas mismas son clientes muy interesantes donde se van a hacer cosas muy interesantes con las que vais a aprender mucho, o, en mi caso que es una consultora, van a trabajar para empresas como esas, ¿vale? Entonces, eso es parte muy importante si queréis mejorar, vamos, porque esas empresas son las que hacen el top. La segunda pista antes de empezar, la segunda pista no, consejo, antes de empezar, y esto es un poco impopular, es, ahora está muy de moda el tema del teletrabajo, yo llevo trabajando desde 2010. O sea, llevo teletrabajando un montón de años, porque el tipo de trabajo que yo quería, pues no había empresas en las que yo lo pudiera hacer desde aquí, desde Valencia, y no me quería mudar, entonces pues llevo teletrabajando. Pero el teletrabajo yo no lo recomendaría a una persona que está empezando a trabajar, porque una persona que está empezando a trabajar crece mucho de tener al lado una persona que lleva 10, 15 años trabajando. Y ya no es la parte técnica que diga, no, porque yo me miro el paper, me hago mi tal, mi código, tal, lo hago de puta madre. Sí, pero no solamente en el trabajo se aprenden más cosas aparte de solamente hacer eso. Y yo os recomiendo que si podéis, intentad ir a un trabajo donde vayáis a aprender mucho y que os vayáis allí. Para sentaros al lado, buscad al ingeniero, a la persona, al consultor que más sabe y decir, pues yo, que hay una silla al lado, yo me pongo al lado. ¿Vale? Porque eso es lo que más os va a ayudar. Dicho esto, os cuento más o menos el cacharro. Habíamos dicho que nos está en un cacharro y nos dicen, este es el cacharro que tenéis que mirar. El cacharro era una aplicación que básicamente lo que hacía era, tú le subías unos ficheros que podíamos llamar contenedores de otros ficheros, pues un zip, un rar, pero también formatos de fichero, un x2 de Linux, por ejemplo, tú lo subías. Entonces, cuando ese fichero tú lo subías, él lo que hacía era extraerlo. Lo extraía a un directorio, cada fichero que tú subías tenía su directorio, y a partir de ahí las herramientas te permitían pues, hacer cosas. Es que no puedo dar muchos detalles porque si no, pues el cliente se podría enfadar. ¿Vale? Pero básicamente hacía eso. Y bueno, podías ahí explorar por los ficheros y analizar cosas y tal. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que cuando nos lo dieron era una empresa pequeña, esto era una empresa pequeña a la que una empresa grande los quería comprar. Entonces la empresa grande nos contrató para decir, oye, dime si esto que me dicen que es maravilloso es un pufo o de verdad esto es seguro. Y el tema era que esta pequeña empresa la habían formado personas que se habían dedicado al sector de la seguridad. Entonces llegó el jefe y nos dijo, bueno, vamos a hacer esta auditoría, pero aquí no vais a encontrar nada. O sea, 1 o 2 cositas y aquí no, esto no va a pasar. Y entonces, claro, que es lo peor que le puedes decir a una persona que se dedica a la seguridad. De esto no lo sacas. Eso es lo peor que le puedes decir. Entonces, esto yo evidentemente el producto no os lo puedo enseñar porque no puedo. Pero me hice esta página, como podéis ver, en las clases de diseño web me iba a la cafetería o algo. Pero vamos, más o menos he hecho una web que tú entras, le subes y vas pinchando y vas entrando, ¿vale? Simula un poco la funcionalidad. Evidentemente el producto era mucho más bonito, si no, no hubiera querido comprarlo nadie. Pero simula un poco la funcionalidad que yo me encontré. Y entonces, pues en las demos voy a usar esto y así veis más o menos cómo iba el tema. Vale. Como os he dicho, tú ibas navegando, como habéis visto, vas navegando y eso por debajo tenía una API que lo que te daba era, tú le pasabas el directorio y él te sacaba lo que había dentro y entonces eso te lo iba pintando, ¿vale? Eso era lo que hacía. No funcionaba, y una vulnerabilidad que no sé si conocéis que es muy típica, que se llama Path Traversal o Directory Traversal, que es que cuando hacen esto, si tú aquí pones punto, punto, barra,
entonces puedes acabar leyendo ficheros del sistema operativo o de otro usuario, o porque cambias, digamos que manipulas el path que al final, cuando se accede al fichero, es al fichero al que se accede. Esto no funcionó, ¿vale? Esto estaba bien securizado y bueno, no ha habido suerte ahí. Pero se me ocurrió una cosa. Digo, vamos a ver, yo le puedo subir un formato de ficheros ex2. Vamos, esto no va a funcionar ni de coña. Todo el mundo habrá pensado que si pongo un enlace simbólico en ese ex2 que apunta a una parte fuera, eso es muy obvio, eso todo el mundo lo va a ver. Pero cuando uno se dedica a romper cosas, hasta las cosas que parecen muy obvias hay que probarlas, porque casi nunca van a funcionar, pero cuando funcionan son muy divertidas. Entonces, esas hay que probarlas siempre. Entonces, pues nada, hice la prueba, me creé un ficherito, le di formato ex2, me lo monto y creé el enlace simbólico y lo desmonto. Y digo, vale, pues y ahora este fichero lo subo. A ver qué pasa. Y esto es más o menos, nada, ahí lo que tenía ahí un script, es que soy muy malo con los comandos, entonces vais a ver que todo, hago creo que cat para que veáis lo que pone dentro, pero uso los scripts siempre porque tengo memoria de pez. ¿Vale? Entonces, se monta, se mira adentro que está vacío. Ahora crearemos el enlace simbólico. Lo tenía que haber puesto a por 1,5 o algo. Vale, esto evidentemente, yo estoy creando ahora el enlace simbólico que apunta a mi root, pero cuando esto lo desmonte, lo suba y se despliegue, si esto funciona, apuntará al root de la máquina aquella en la que he subido, porque al final el enlace simbólico no es más que un dedito diciendo, y ahora te vas aquí. ¿Vale? Y esa raíz, pues en la máquina remota, pues va a ser la de la máquina remota, obviamente. Entonces, pues se sube el ficherito. Y cuando se sube y vemos el listado y accedemos al image root este, que es como hemos creado, la carpeta, ese es el enlace simbólico, ya podemos ver todo lo que había, como podéis ver, era un container Docker, y ya podemos ver todos los ficheros. O sea, un fallo tonto, pues ya podíamos ver todos los ficheros que había en el container. ¿Vale? Esto es más o menos lo que veíamos. Incorporo otro consejo, os voy a dar consejos que vais a ver que en las cosas que vamos a ir viendo tienen su utilidad, ¿vale? El tercer consejo que os doy es que os miréis en profundidad las cosas. En el sector de la informática, sobre todo ya en los últimos años, hay muchas capas de abstracción y hay muchas cosas que os van a parecer magia. Incluso en la seguridad hay gente que coge y a lo mejor me ve a hacer algo y dices, ostras, es que este es un brujo porque llega tal y saca una shell y no sé qué. De brujo nada, que te has estado estudiando ahí la anatomía para palomas para poderla hacer desaparecer. O sea, te has tirado ahí no sé cuántas horas y lo que pasa es que en realidad no es que haces magia y haces desaparecer la paloma, es que conoces tan bien cómo es una paloma que te la escondes de una manera que parece que estás ahí haciendo magia. ¿Vale? Pues en la seguridad pasa lo mismo. Cuando veáis una librería que hace algo mágico, y esto mágicamente, no, a fondo. ¿Y cómo lo hace? Y me meto, a ver, voy a mirarme el código, ¿cómo lo hace? Porque ahí es donde están los fallos de seguridad. Ahí es donde está... Lo otro, bueno, también hay otros, pero los no evidentes están ahí. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, esto viene porque tuve que mirarme un poquito cómo funcionaba el ex2 para decir, a ver qué podemos hacer, a ver si se puede hacer algo. Entonces, no me voy a meter muy a fondo, pero básicamente quiero que os quedéis que en el ex2 hay registros que van uno detrás de otro y hay algunos de los campos que son offsets a cierta información o longitudes o cosas de estas. Entonces, más o menos quiero que os quedéis con la idea de que os fijéis que, por ejemplo, hay un campo aquí que dice longitud del nombre. Y es el nombre, y este es el nombre del fichero, de la carpeta, del enlace simbólico, tal. Y en todos es más o menos igual. Te pone longitud 4. Aquí 10, pues 10. ¿Vale?
pero está, está todo, digamos, los offset. Si tú cambias la longitud de uno de estos directorios o haces alguna modificación, tendrías que ajustar los offsets y todo el rollo, ¿vale? Esto es la idea con la que quiero que os quedéis en este sentido. Entonces, ¿cómo funciona la extracción? Esto quedaros en la cabeza porque nos va a ser útil después. ¿Cómo funciona la extracción? Pues ellos cogían y decían, vale, pues extraigo el raíz. ¿Qué tiene el raíz? ¿Una carpeta XXX? Pues la extraigo. Dentro de la carpeta XXX, ¿qué hay? ¿Un fichero one.txt? Pues lo extraigo. Y luego, ¿qué hay? He puesto ahí un asterisquillo, que esto será vamos a decir que esto es un enlace simbólico, ¿vale? Y luego, ¿qué hay? Un enlace simbólico, pues lo extraigo y ese apunta a donde apunte. Y ZZZ, pues lo mismo. Y el to, lo mismo. ¿Vale? Y así es como se extrae. Ahora, vamos a aplicar un poco de lo que se llama pensamiento lateral, que es una de las cosas que son necesarias para dedicarse a la parte, por lo menos a la parte ofensiva de la seguridad. Y es que hay veces que lo evidente está bien fortificado, como en este caso, pero pues a lo mejor alguien no va por el camino evidente. Y entonces resulta que te han puesto ahí una pared blindada con no sé cuánto candado y perros sarnosos y guardias armados y le das la vuelta y es tan fácil como estirar la mano. Esto es, en mi vida esto es real como la vida, vamos, mi vida es así. Entonces, repetimos el caso. ¿Qué es lo que pasa si ahora este fichero que se llama XXX se llama III? O sea, se llama igual. Pues se va a extraer el X, igual que antes, se va a extraer el one.txt, se va a crear el enlace simbólico. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué creéis que va a pasar ahora? Porque este es el else. O sea, ¿o habéis alguna vez programado algo o visto el código de alguien que if, else, y hay un else que dice esto nunca puede pasar? Pero se pone ahí el else. Vale, pues esto es lo que nunca puede pasar. Porque esto no lo permite un sistema de ficheros. Pero ¿y si pasa? ¿Qué habrá hecho el programador? Pues podría decir, pues creo una carpeta al lado que sea II2, ¿no? O puedo abortar toda la extracción y decir, aquí no se extrae nada porque esto no puede ser. Panic y todos a correr. O a lo mejor no pasa nada, sigue extrayendo y guarda el fichero en la carpeta en la que apunta el enlace simbólico, ¿no? ¿Cuántos de aquí pensáis que esto es factible que ocurra? ¿No? Vale. Pues vamos a cruzar los dedos, porque si eso ocurre, hay fiesta. Aquí tenemos fiesta. Entonces, pues bueno, hacemos lo de antes, creamos las carpetas, todo esto, ahora lo vemos en el vídeo. Y ahora, ¿cómo lo cambio? Y ahora venimos a lo del X2 que os decía, del dive deep. ¿Cómo cambio ahora ese nombre del fichero? Porque si yo intento renombrarlo, con la línea de comando me va a decir, ese ya existe. Entonces, ¿cómo lo cambio? Lo cambio, hago la actualización, me hago un programa que a bajo nivel me modifique el X2 y haga lo que yo quiero y tal. Podríamos hacerlo, pero también hay veces que es más fácil, hay soluciones más fáciles. Por ejemplo, crear una carpeta con la misma longitud, o sea, que tengan el nombre de la misma longitud, porque hemos visto que si tienen la misma longitud, yo puedo sobreescribir el nombre y en teoría ahí los offsets no se van a tocar. Edito con un editor como vi y me voy y lo cambio. Mientras se mantenga la longitud, todos los offsets no se van a modificar. Y entonces vamos a tener un X2 con lo que nunca podría pasar, que es que haya dos carpetas en la misma carpeta, digamos, dos ficheros con el mismo nombre. Esto es lo que estábamos viendo. Lo montamos. Creamos el XXX. Creamos el ficherito one.txt. El enlace simbólico.
y la otra carpeta. Y el fichero 2.txt. Vale, pues ahora esto lo desmontamos y vamos a abrirlo con B y vamos a cambiar el nombre para que se produzca esa colisión en el nombre del fichero. Yo, como os decía, ya estratégicamente me he buscado que los dos tengan la misma longitud para poderlo cambiar. Entonces busco el ZZZ y le cambio el nombre y ahora tú te llamas y lo guardo. Como es la misma longitud. Y ahora eso lo subo a la aplicación, a ver qué pasa. Ah, bueno, espera, no, esto lo lancé el comando, vale. Es que la aplicación lanzaba por debajo un comando que era el que hacía esto. Entonces aquí lo he hecho para que veáis el error que sale. Lo he hecho así porque si no en la web no se veía, pero como tenía acceso a ver todo lo que había dentro del container, pues todo esto lo vi. Y veis, dice, directorio creado no se ha podido crear, pero sigue la ejecución y efectivamente ha escrito el fichero en el sitio al que apuntaba el enlace simbólico. Y vosotros diréis, pues muy bien, José, ¿y por qué no has escrito el to.txt en esa carpeta ya directamente? Ya está, vaya tontería. Pues sí, es verdad, hacerlo así es una tontería, pero ¿quién dice que ese enlace simbólico tiene que apuntar dentro del directorio donde se extrae? ¿Por qué no puede apuntar ese directorio, por ejemplo, a TMP o a cualquier otro directorio de fuera del container? Y entonces, cuando esto ocurra, voy a escribir fuera. O sea, tengo lo que se llama una escritura arbitraria de ficheros. Y eso ya es mucho más interesante. Eso, en la mayoría de escenarios, sería ya ejecución de código ya directamente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, muchas maneras. No me voy a entrar a ir uno a uno porque si no estaremos mucho rato, pero hay muchas maneras de, si puedes escribir en un fichero, en un sistema operativo, escribir y conseguir ejecutar código. Hay muchas maneras. Pero esto era un container que no tenía nada dentro. Entonces no tenía cron, no tenía SSH, no tenía... Vamos, si le hacías algo para que cuando se reiniciara, coger el control, no podías porque se reiniciaba una imagen limpia, o sea, tenía más chicha. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Pues aquí viene otro de los consejos en el mundo de la seguridad ofensiva. Hay muchas veces que llegamos a un punto en el que es conveniente dar un paso atrás y observar la totalidad de lo que estamos viendo y no intentar romper esta pared. Romper esta pared, si ves que no puedes, pues a lo mejor das un pasito para atrás y resulta que no estás viendo la puerta, ¿vale? Y entonces, pues solo tienes que pasar por al lado. En este caso, como tenía acceso para poder ver todo lo que había en el container, dije, pues me bajo el código de la aplicación, que era un lenguaje interpretado, y vi esto, ¿vale? ¿Esto de aquí a alguien se le ocurre dónde está aquí el problema, en esta línea? Pues el problema es esto. Tú cuando llamas un binario lo puedes llamar con el path completo o si lo llamas así, esto lo llama, digamos, tiene que estar dentro del path del sistema operativo, eso imagino que lo sabéis, pero está, digamos, que no le estás diciendo exactamente dónde tiene que estar. Esto tiene sus beneficios por portabilidad y tiene sus problemas, y en seguridad pues es un problema. ¿Qué problema le vi yo? Digo, vale, pues este do al que llama está aquí. Y esto, cuando tú llamas do, el sistema operativo se pone a buscar primero en este, luego en este, luego en este, luego en este, luego en este, y el primer do que encuentra lo ejecuta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo creo un script como este, lo llamo do, porque puedo escribir donde yo quiera, ¿os acordáis? Y le digo, vale, pues este script que se llama do va a llamar al do original con los argumentos que le hayas pasado. Luego vas a lanzar en segundo plano un meterpreter, que es una puerta trasera legítima, digamos.
Y luego vas a limpiar, porque si no, vamos, si empiezas a ejecutar esto, empiezas a llenarlo de basurilla, ¿vale? Luego lo vas a limpiar, vas a borrar este fichero, o sea, este propio fichero y el backdoor, y se acabó. Así, pues solo se ejecuta la shell una vez. ¿Y esto dónde lo voy a poner? Pues voy a ponerlo aquí. ¿Y por qué lo voy a poner aquí? Porque cuando la aplicación, la siguiente vez que llame al do, yo lo voy a coger. No va a ir al do original, va a ir a mi do. Mi do va a lanzar una shell, va a ejecutar, va a llamar al do original para pasar el resultado, para que la aplicación no se rompa, y se va a autoborrar, con lo cual las siguientes veces pues la aplicación va a seguir funcionando, y aquí no ha pasado, bueno, no ha pasado nada, no, yo tengo una shell, que es lo que queremos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, y vamos a crear una estructura como esta, supongo que ya veis por dónde va la cosa, y estos dos ficheros que vamos a crear con la misma longitud que nuestros objetivos, le vamos a cambiar el nombre con b, y entonces voy a conseguir que este lo copie dentro de ese bin y que el backdoor lo copie dentro de TMP, y así pues la magia ocurrirá. Entonces, vale. Yo pongo esos directorios que evidentemente en mi equipo son un enlace simbólico a mi carpeta, pero lo que os decía, luego eso solamente es vete aquí. Entonces cuando eso se descomprime, cuando se extrae en el target, pues va a apuntar al de allí, obviamente. ¿Vale? Entonces se copia el fichero do, ahí como hemos dicho, se crea el enlace simbólico a TMP, se crearemos ahora la otra carpeta con la longitud de TMP, pues 3 caracteres, pues 3 caracteres. Y vamos a copiar ahora el backdoor también en esa carpeta. Vale, ahora eso ya lo tenemos, lo desmontamos, lo editamos, forzamos ahí la colisión. Ah, bueno, sí, ponía ahí, vale. Esta me pasó porque lo probé la primera vez que lo probé y no me funcionaba. Y digo, ¿no funcionaba por qué? Pues porque no le había puesto permisos de ejecución a los ficheros. Entonces ahí le ajusto un poquillo los permisos. Vale. Vale, pues después de ajustar, voy a ver si lo puedo mover un poquito para adelante. Vale, aquí no vamos mejor. Vale, aquí es el punto que quería llegar. Desmontamos, lo editamos, buscamos en ese galimatías el nombre del fichero porque hemos visto, porque nos hemos mirado cómo lo hace X2, que está en plano, con lo cual lo buscamos, lo cambiamos uno y cambiamos el otro. Lo guardamos y a ver qué pasa. La MSF console esta es como, digamos, el receptor de la conexión inversa del backdoor que vamos a utilizar, que estamos utilizando. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se carga. Y ahora que tenemos esto ya preparado,
subimos el este y a ver qué pasa. Y ahora fijaros que cuando lo subo y ya se ha extraído, no pasa nada. Pero cuando accedo, shell. Porque es cuando utiliza el do. O sea, después de subirlo y que se extrae y que está todo preparado, tengo que hacer alguna acción en la página, como visitar algo, para que se vea, para que se use el do. Y entonces ya queda todo. Y ahí creo que miro, tengo acceso a la máquina, puedo hacer lo que quiera, soy root, porque además era un container que estaba corriendo como root. Y si miro en donde yo he desplegado mis artefactos, digamos, para hacer todo esto, pues veréis que ya no hay nada, porque ese script que yo he creado ha hecho lo que tenía que hacer. Me ha dado la shell y luego lo ha limpiado todo. Y ahí nadie se ha enterado nada. El backdoor se ha quedado en la memoria y lo demás se ha borrado y ya está. Y con esto llego al final de la charla. El último consejo que os doy es que si tenéis la oportunidad de trabajar en alguna empresa internacional es que no os acomodéis a no viajar. Ahora sois jóvenes y hay muchos proyectos muy interesantes en los que el cliente no va a querer que nada salga de sus instalaciones, ¿vale? Yo he tenido que ir a hacer proyectos a sitios donde eso de toma este cacharro, míramelo, ha sido no, ven y míramelo, porque es un prototipo y esto no te lo quiero mandar a tu casa por si alguien me lo abre en el correos, por si, yo qué sé, por si alguien te entra en tu casa y te lo roban o lo que sea. Incluso hay clientes que te dan el portátil de ellos y te dicen, no, con el portátil tuyo del curro no quiero que hagas nada para mí. Te doy un portátil como si fueras empleado y lo tienes que hacer todo con este. Porque pues, cuando trabajas con clientes que están muy preocupados por su know-how y por sus productos y tal, pues estas cosas son normales. Entonces, estar abiertos a viajar os va a dar acceso a ver una serie de cosas que no vais a llegar a ver si estáis en casa, básicamente. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.